una bendición estar nuevamente en la casa de Dios, recibiendo la palabra. ¿Cuántos están listos para recibirla? Pues el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie, como anunciaba el pastor Juan. Estaba yo un poquito pensando si la empezamos ahorita o hasta regresando de las vacaciones de verano, pero bueno, creo que no hace falta esperar, de una vez vamos a ir con ella. El Señor tiene mucho para enseñarnos y el título de la serie es Temas de Importancia para la Iglesia. Hoy veremos el tema número 1 de esta serie, que se titula a manera de pregunta: ¿Dios aborrece el pecado y también al pecador? Antes de responder, escuchemos. Vamos a tomar como base Judas, versículo 22. La epístola de Judas tiene solo un capítulo, así que veremos versículos 22 y 23. La epístola de Judas dice, bueno, espero que lo encuentre, y si ya lo encontró, diga: ya lo tengo. Está ya al final del Nuevo Testamento, la epístola de Judas. Dice la palabra de Dios: a algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hace algunos años, nuestro pastor, el pastor Chuy Olivares, dio una serie en Casa de Oración Guadalajara que se difundió y se corrió por todos lados. La serie se titulaba así mismo, Temas de Importancia para la Iglesia. En dicha serie se abordaron temas que, estaban introduciéndose a la Iglesia universal y se les dio una respuesta bíblica. De hecho, yo le invito a que, si puede, ahí en YouTube busque esta serie, Temas de Importancia para la Iglesia. Y bueno, como dije, se abordaron temas, por ejemplo, ¿es bíblico invocar la sangre de Cristo? Y otros temas así como estos, de cosas que estaban ocurriendo en ese tiempo, que se estaban dando, que a lo mejor nosotros estábamos practicando, y que al escuchar la explicación que nuestro pastor nos daba, pues nuestros ojos fueron abiertos. La pregunta es: ¿cómo estamos hoy, 20 años después de que esa serie se compartió en Guadalajara? Hace 20 años, e impactó la cristiandad de aquel tiempo, sobre todo porque el internet estaba en su auge, YouTube estaba en su auge, se estaban descargando predicaciones. Bueno, sin duda que hubo un impacto positivo. Muchos abrimos los ojos, yo me cuento entre ellos, abrimos los ojos, nos dimos cuenta que quizás estábamos practicando cosas que pues no tenían mucho sentido. No voy a decir que eran herejía o blasfemia, pero sí por lo menos cosas que no tenían mucho sentido, cosas que no tenían mucho sustento en la palabra de Dios. Y eso nos llevó a practicar un cristianismo más objetivo. De eso se trata, de practicar un cristianismo más objetivo, un cristianismo no tan folclórico, sin tanto folclor. Por otro lado, tratando de apartarnos de cosas que se expusieron ahí, como cristianos light, iglesias al gusto del cliente, tratando de apartarnos de ese extremo de cristianismo light o un cristianismo legalista o supersticioso. En algunos casos hay una tendencia a irse a otro extremo, a un extremo de volvernos hipercríticos, a un extremo de cuestionarlo todo y asociarnos de forma tal vez involuntaria con doctrinas que nosotros desconocemos. Y esta serie tiene como objetivo que analicemos bien todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, que usemos el discernimiento para identificar las implicaciones de dichos argumentos que vemos o que escuchamos, y cómo estas implicaciones y cómo abrazar o negar ciertas cosas pueden afectar nuestra vida espiritual, pueden afectar incluso el desarrollo de la iglesia local. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Y mientras usted lo busca, le voy a tratar de dar un poquito más de contexto acerca de qué va esta serie. Esta serie pretende que nosotros aprendamos a discernir lo que escuchamos, porque el internet está repleto de información, está repleto de cosas, y se asocia a un predicador, incluso a una canción, con una iglesia, con una doctrina, con todo un movimiento, y muchas veces nos dejamos llevar únicamente por lo que vemos, sin analizar las implicaciones que esto pueda tener. Yo, como pastor de una congregación joven, acabamos de celebrar nuestro 6º aniversario, una congregación en donde llega frecuentemente personas, gente nueva, hermanos nuevos, y en donde muchos de los que llegan vienen de otras iglesias. A uno como pastor le toca la misma tarea:
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la misma tarea que el Señor nos dejó. Y muchas veces esa restauración en una persona nueva en el Evangelio, que se acaba de convertir, que viene del mundo, es muy distinta a la restauración que necesita un cristiano que viene de otras iglesias, no digo de otra, sino de otras, de varias iglesias, que ha pasado por una, por otra, y a lo mejor en una pasó una cosa mala, porque hay gente ahí, hay personas imperfectas, y luego en la otra pasó algo peor, y luego en la otra. Entonces ya cuando llegan a la tercera, cuarta iglesia, que puede ser este el caso, llegan así como ya con las garras de fuera, ¿no? Así como, así no me la van a hacer, esta vez yo voy a triunfar, ¿no? Y bueno, aunque es natural que tratemos de protegernos, la protección, mis hermanos, no está en nuestra inteligencia. La protección no está en nuestra desconfianza. La protección no está en mis ideas o mis métodos que yo pueda crear de autoprotección. La protección está en la palabra de Dios. Ahí es en donde está la protección. De hecho, la palabra discernimiento tiene que ver no con un ojo así como una lupa y estar viéndolo todo con una lupa y criticando a todos. No. A veces confunden discernimiento con eso, pero discernimiento es estar agarrado de algo. Eso es discernimiento. Estoy agarrado de la palabra y si está en la palabra lo creo y lo practico. Y eso es lo que nosotros entendemos. 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz. Fíjate cómo vincula el discernimiento, el examinarlo todo, retener lo bueno y abstenerse del mal, cómo lo vincula con santificación. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa es la voluntad de Dios. Si nosotros no usamos el discernimiento, si decimos yo ya completé la serie de hace 20 años y ya la tengo hecha, y nos dormimos en nuestros laureles, corremos peligro en el proceso de santificación. Dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le voy a pedir que me preste mucha atención en este tema que vamos a ver el día de hoy. Este tema que voy a tratar tiene que ver con una frase. La frase es la siguiente: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos la han oído? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Estoy seguro de que todos por lo menos alguna vez hemos escuchado, hemos leído esta frase y casi automáticamente estamos de acuerdo con ella. Yo me cuento también allí. Sin embargo, últimamente se ha cuestionado esta frase: Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Se ha cuestionado últimamente. Incluso algunos terminan contradiciendo esta frase. Algunos, y yo lo vi hace poco en un video, un predicador que siempre que predica parece que está haciendo un berrinche, una rabieta, un niño, como un niño así, ¿no? Haciendo berrinche, diciendo que esta frase es una herejía. Y tal parece que contradecir y descartar esta frase nos convierte o convierte a las personas que lo hacen en personas muy intelectuales, muy bíblicas. Y bueno, a continuación yo voy a presentar las objeciones que plantean algunos para descartar esta frase. La primera objeción que presentan los que se oponen completamente a esa frase, Dios aborrece al pecado pero ama al pecador, es que no es bíblico. Bueno, antes de afirmar de algo que es bíblico o que no es bíblico, ¿qué creen? Hay que conocer la Biblia. O sea, si nosotros vamos a decir eso no es bíblico, es porque hemos leído toda la Biblia y nos la sabemos de memoria y sabemos que eso que está allí, que eso que están diciendo, no está en la Biblia. Así que bueno, no creo que cualquiera pueda decirlo con toda la facilidad. Lo que pasa es que a veces solo repetimos: eso no es bíblico. ¿Ya leíste toda la Biblia? No, pero lo dijo un pastor que ya la leyó o que dice que ya la leyó. Para descartar la frase Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, algunos presentan algo que se conoce como falacia mono de paja, straw man le llaman en inglés, ¿no? Una falacia que se utiliza en argumentación, en la cual se presenta algo ficticio, se presenta algo ridículo de hecho, y luego eso que se presentó, ficticio, ridículo, se destruye. Acusan al que dice esta frase de que está afirmando que la Biblia lo dice. Algo así como si estuviera citando un versículo bíblico. Por ejemplo, alguien dice: como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y bueno, pues no dice, ¿no? No dice la Biblia.
Es más, no hace falta haberla leído, sabemos que no está por ahí, es un dicho, pero algunos dicen que dijo la Biblia. Bueno, de la misma manera, algunos acusan a estos que creen en Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, a esta frase, los acusan de que están afirmando que es algo que está en la Biblia. Y esa falacia provoca que la frase automáticamente se rechace. Y para esto debemos responder, o sea, ante esta objeción de que dicen, los que dicen esa frase están afirmando que está en la Biblia de forma literal. Bueno, la respuesta es verdad. No hay un versículo que diga eso de forma literal. En realidad, nadie que yo conozco afirma que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, es un versículo bíblico. Sin embargo, el hecho de que no aparezca de forma literal en la Biblia no quiere decir que no armonice con lo que está escrito, con todo lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No va a aparecer la palabra Trinidad en la Biblia. Sin embargo, en toda la Biblia, por toda ella, vemos la doctrina de la Trinidad. Cualquier creyente te va a decir que está de acuerdo con que Dios es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente. ¿Y sabe qué? Todas esas palabras no están en la Biblia. Pero el concepto de que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, está en toda la Biblia. Es más, la palabra Biblia no está en la Biblia. Y no por eso vamos a descartar la Biblia, ¿verdad que no? De la misma manera, esta frase, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, puede no estar en la Biblia de forma literal. La pregunta es si la idea que nos comunica esta frase es bíblica, y es lo que vamos a ver más adelante. Y quiero traer un primer principio aquí, o un principio más, porque he dicho varios. Debemos tener mucho cuidado cuando digamos esto es bíblico o esto no es bíblico. Debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de decir de todo aquello que no nos gusta o de todo aquello que ignoramos no es bíblico. O sea, todo lo que yo no entiendo no es bíblico. Todo lo que a mí no me gusta no es bíblico. Y así pasa. O sea, podemos caer en ese error. Yo conozco a personas que dicen, es que eso de los instrumentos no es bíblico. No. A ti no te gusta, eso es diferente. Pero el Salmo 150 habla de instrumentos que hasta ya ni tenemos en el día de hoy, ¿no? Y el salmista termina diciendo, todo lo que respire alaba a Jehová. Si hubieran más instrumentos, los metemos también. Otra objeción que presentan algunos es que decir Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, hace creer a las personas que Dios les ama y que pueden seguir en su vida de pecado sin problema. O sea, los que están en contra de esta frase dicen, es que cuando dices eso, les estás diciendo a las personas que Dios los ama y que pueden seguir pecando. Bueno, eso, mis hermanos, no es verdad. No todos los que aceptan esta frase andan por allí diciendo que está bien vivir en pecado. Al contrario, esta frase, no sé tú, yo la he escuchado para evangelizar. A menudo la escucho así. Dios te ama, pero aborrece tu pecado. Por eso, arrepiéntete de tu pecado para que puedas disfrutar del amor de Dios a plenitud. Esa es la manera en la que yo escucho esta frase. En ningún momento le escucho, Dios te ama como quiera, así como estés, sigue pecando. Yo nunca la he escuchado así. Hay otra objeción para esta frase, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Y dicen, esa frase es de Mahatma Gandhi. Si esto es cierto, si es cierto que esta frase, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, si es cierto, no es razón para descartarlo de forma automática. Si Mahatma Gandhi hubiera dicho, por ejemplo, que Jesús es el Señor, no por eso tendríamos que negar que Jesús es el Señor. ¿Me explico? O sea, no porque lo dijo Mahatma Gandhi lo vamos a descartar. O sea, ¿qué dijo? O sea, lo dijo Mahatma Gandhi, pero ¿qué dijo? Dijo que Jesús es el Señor. Amén. Pero lo dijo Mahatma Gandhi, pues sí, Jesús sigue siendo el Señor. O sea, la verdad es verdad, aunque la diga el diablo. A ver si yo sé qué se quedó pensando. Pero a ver, es que bueno que lo analice. La verdad es verdad, aunque la diga el diablo. Te voy a poner un ejemplo. En Hechos 16, versículo 17. Ahí tienes a Pablo, que iba con su equipo de colaboradores, y ellos en su camino, se encontraron con una mujer que estaba endemoniada. Dice Hechos 16, 17. Esta mujer endemoniada, siguiendo a Pablo y a nosotros, se cuenta Lucas ahí, estaba Silas también, daba voces
La endemoniada, que estaba poseída por un demonio y el demonio hablaba a través de ella, decía, fíjate lo que decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta mujer estaba endemoniada. Sin embargo, fíjate lo que decía. Ella decía que Pablo, Silas y Lucas eran siervos del Dios Altísimo. Yo pregunto, ¿Pablo, Silas y Lucas eran siervos del Dios Altísimo? Pero le está diciendo un demonio. Bueno, eso no anula la realidad de que Pablo, Silas y Lucas eran siervos del Dios Altísimo. Esta mujer endemoniada, o el demonio hablando a través de esta mujer, decía que ellos, Pablo, Silas y Lucas, estaban anunciando el camino de salvación. ¿Eso es cierto? ¿Anunciaban ellos el camino de salvación? Pues claro, llenaron de este mensaje todo lugar donde se pararon. Ella estaba diciendo, o el demonio a través de ella estaba diciendo, que el mensaje que ellos predicaban era un mensaje verdadero, el mensaje verdadero para alcanzar la salvación. Y eso es cierto también, aunque lo diga un demonio. Esto nos enseña algo. Aprendamos. No debemos descartar algo, un mensaje, solamente porque no estamos de acuerdo con el mensajero. No debemos hacerlo. Tenemos que ir madurando, mis hermanos. Y a veces me toca ver a cristianos que, no sé, yo creo que se sienten mejor, se sienten más santos, se sienten más cristianos, se sienten más eruditos, no sé, desconozco las intenciones de su corazón, pero ponen fotos de predicadores y dicen, estos son unos lobos, y ponen fotos de predicadores. Y bueno, digo yo, ¿será que eso les hace sentir mejor? ¿O habrán escuchado ya todo lo que enseñan? Porque hay algunos de ellos que enseñan, sí, enseñan unas cosas malas, pero otras cosas que enseñan están bien, ¿me explico? Entonces no podemos decir, son los hijos del diablo, y no, o sea, mejor yo he aprendido después de muchos años a reservarme mejor mi comentario, a reservarme mi opinión. Nadie necesita saber que yo soy muy espiritual, la verdad. O sea, ¿a quién importa? Que yo sea bien teólogo, bien erudito. No, o sea, la verdad, algo que yo creo que realmente importa es si le preguntas a mi esposa si yo la trato bien en casa. Es más, si les preguntas a mis hijos si yo le hablo bien a mi esposa en casa o si la maltrato. ¿Qué me sirve ser muy teólogo y llamar lobos a todos si maltrato a mi esposa? La trato como si fuera un costal de papas, ¿no? O sea, la menosprecio, soy áspero con ella. ¿De qué sirve, no? Si no me parezco a Cristo, aunque sepa o diga saber mucho de Cristo, ¿no? Pero bueno, ahí está una aplicación. Y el punto es, no descartemos un mensaje simplemente porque no estamos de acuerdo con el mensajero. Siguiente objeción que tiene que ver con esta frase. Esta objeción tiene que ver con una postura teológica. Para un sector, la frase de Dios aborrece al pecado pero ama al pecador choca con su posición teológica. Por eso hacen berrinche y dicen que es una herejía. Eso es una herejía. Bueno, en esta posición teológica que algunos abrazan, Dios solo ama a algunos desde antes de la fundación del mundo y a los otros los aborrece, los odia. Y toman el versículo donde dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ellos lo hacen, lo toman, en vez de naciones, se lo aplican a personas y dicen, ya ves, Dios a uno los ama y a otros los odia, los aborrece y los manda al infierno y así es glorificado. Bueno, los que creen de esta manera, pues les choca esta frase. Dios aborrece al pecado pero ama al pecador. Dicen, no, Dios odia al pecado y aborrece también al pecador y lo manda al infierno con mucho gusto, ¿no? Dicen algunos. Así que los que creen de esta manera, para ser consistentes con su postura, pues según ellos no le pueden decir a cualquiera que Dios le ama. O sea, tú y yo estamos acostumbrados a cualquier persona. Te encuentras a doña Pancha en la carnicería y le dices, doña Pancha, Dios le ama. ¿A poco no estamos acostumbrados a eso? Bueno, para los que tienen esta postura, no pueden hacer eso. No, porque en realidad, según ellos, no se puede saber quiénes son de los que Dios ama y quiénes son de los que Dios odia. O sea, dicen, pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo le voy a decir que Dios le ama? ¿Qué tal que es de los que Dios odia? Estoy diciendo una mentira. En ese caso, si la persona no ha creído en el Evangelio, que es lo más seguro, lo más correcto según su postura, lo más coherente sería
decirles, Dios te odia. O sea, en vez de decir, Dios te ama, Dios te odia. Ese sería el evangelio para ellos, ¿no? Algunos tratan de suavizarlo y dicen, no, mira, Dios ama a todos los ama, pero no a todos por igual, dicen algunos. Ama a todos porque hace salir el sol sobre justos e injustos. Aún a los que aborrece, Dios pues los ama poquito porque hace salir el sol, pero no los ama lo suficiente como para querer salvarlos. O sea, ¿te imaginas ese amor? O sea, te amo nomás para darte el sol, pero no para salvarte. Bueno, esta es la postura de algunos. Por eso estoy diciendo, y no estoy tratando de burlarme, no. Estoy diciendo esto y lo hago con este énfasis. ¿Por qué? Porque a veces estamos de acuerdo con cosas que dice alguien sin saber cuál es su postura teológica. Y sin querer, nosotros nos asociamos con esa postura. A veces nosotros recompartimos a un youtuber, a un predicador, sin saber a qué postura ellos se adhieren. Y nos estamos de alguna manera identificando con ellos y con sus implicaciones. Y eso quizás nos puede afectar a nosotros mismos. Vamos a ver algunos de los versículos que utilizan algunos de los que rechazan esta frase. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Salmos 7:11. Y ahorita se va a poner más buena la enseñanza. Ahorita, si estaba despertando, ahorita va a despertar todavía más. Salmos 7, versículo 11. Yo no estoy diciendo que los que rechazan esta frase son ignorantes o que, no sé, que están locos o no. Tienen versículos para basar su rechazo absoluto de esta frase. Y uno de ellos es el Salmo 7:11. Dice Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces los que rechazan por completo esta frase dicen, ¿ves? ¿Cómo que Dios ama al pecado? Dios odia al pecado, pero ama al pecador, cuando dicen su palabra, que Él está airado contra el impío todos los días. Entonces, pues ahí les damos un punto, ¿no? Punto a favor. Salmos 11, versículo 5, unos capítulos adelante, unas páginas adelante. Salmos 11, versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma, ¿qué? Los aborrece. Ahí les damos otro punto a favor, ¿no? ¿Cómo que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador? Si allí dice que Él aborrece al que ama la violencia, o sea, al pecador. Juan 3, versículo 36. Juan 3, 36, ya en el Nuevo Testamento, otro de los versículos que utilizan los que rechazan esta frase en su totalidad. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está. Y les damos otro punto a favor. ¿Cómo que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador? Y ahí dice que la ira de Dios está sobre el pecador. Bueno, esos pasajes que acabamos de leer están en las Escrituras. Y así debemos de tratar cualquier argumento. O sea, esta serie también lleva ese propósito de que aprendamos, ¿no? O sea, no nada más a descartar de forma indiscriminada y decir no es bíblico, no. O sea, hay que lidiar con las objeciones, con los pasajes bíblicos que algunos presentan. No nada más ponernos de un lado, no. Hay que ver todo el panorama completo, hay que ver los dos lados. Y sin duda esos pasajes están en las Escrituras, son palabra de Dios. Pero por otro lado, y por aquí es donde le decía que se pone bueno, por otro lado, tenemos muchos otros pasajes que claramente dicen que Dios ama a pecadores, sin dejar de aborrecer el pecado. Dios aborrece el pecado porque Él es santo, porque Él es justo, pero en muchos otros pasajes nos dice la palabra que Dios ama a pecadores. Juan 3:16, ese ni lo tienes que buscar, te lo sabes de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esos que estamos en el mundo, pues todos dice la palabra en Romanos 3 que somos pecadores. Entonces de tal manera amó Dios al mundo pecador, a todos los pecadores. Romanos 5:8, podemos ver otro versículo en donde vemos que Dios ama a pecadores.
sin dejar de aborrecer el pecado. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios mostró su amor dando a Cristo cuando nosotros aún éramos pecadores. A esos del mundo que Dios amó de tal manera, éramos pecadores y Cristo nos amó. Dios nos amó en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 4, tenemos otro versículo allí que nos muestra que Dios ama a pecadores sin dejar de aborrecer el pecado. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, o sea, está hablando allí de los Efesios, de Pablo y los Efesios, contándose junto con ellos, hablando del amor que Dios ha tenido para con nosotros, pero dice que Él nos amó, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados. O sea, Dios es rico en misericordia y nos amó con gran amor, que aún nosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hay una evidencia muy clara más adelante, o bueno, más atrás en los evangelios, en Marcos, en el evangelio según San Marcos. Esta evidencia se dio durante el ministerio de Jesús y se trata del joven rico. Tú debes conocer esta narración en los evangelios. Este joven, el joven rico, vino a Jesús doblando su rodilla y venía a demostrarle su propia justicia. O sea, venía llamándole bueno, venía después de que Jesús le pregunta, ¿tú conoces los mandamientos? Y él sí, empieza a citar los mandamientos que él cumplía, después de decirle que quería heredar la vida eterna. Y bueno, en aquel momento podemos ver cómo el joven rico mostró que tenía avaricia en su corazón. Todos sabemos que cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, se entristeció en su corazón porque tenía muchas posesiones. Jesús sabía esto. Marcos 10:21. Y Jesús, aún sabiendo que este joven tenía avaricia en su corazón, Jesús, aún sabiendo que este joven no le iba a seguir, se iba a ir tras sus posesiones, veamos lo que dice Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. El Señor Jesús, amando a alguien pecador, a alguien que trataba de presentar su propia justicia, a alguien avaro que no estaba dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús. Es un ejemplo muy personal, muy claro, un ejemplo vivo de cómo también la Biblia nos presenta que el Señor ama a pecadores sin dejar de aborrecer el pecado. Hasta ahora podemos ver que es verdad, Dios aborrece el pecado y también al pecador. Es verdad, Dios aborrece el pecado y también aborrece al pecador, lo dice su palabra. Pero también vemos que es verdad que Dios ama al pecador. ¿Qué hacemos entonces? Dios aborrece el pecado, aborrece al pecador, pero también la Biblia dice que Dios ama al pecador. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la realidad es que las dos cosas son bíblicas, las dos. No podemos negar una completamente para abrazar la otra, ni podemos negar la otra para abrazar la una, no. A eso se le llama dicotomía. A ver, digan dicotomía. No es enfermedad, se trata de que aprendamos. Ni tampoco estoy tratando de apantallarles, sino es para que podamos entender el concepto. ¿Por qué? Porque vamos a ver mucho de esto en esta serie, o sea, lo que son dicotomías y falsas dicotomías. ¿Qué es una dicotomía? Dicotomía es un método de clasificación que consiste en dividir en dos un concepto sucesivamente, en partir en dos. Es decir, hay que elegir entre una de dos opciones. ¿Es esto o es esto? Eso es una dicotomía. Y la Biblia nos presenta muchas dicotomías genuinas, muchas. Está llena de dicotomías. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Repito, una dicotomía es algo que tienes que escoger entre dos cosas. Partes algo y tienes que escoger una de las dos. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Ahí están dos cosas,
la vida y la muerte. La bendición y la maldición, otras dos cosas. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, no puedes tener las dos, no puedes escoger la vida y un poquito de muerte, no puedes escoger bendición y un poquito de maldición, no, tienes que escoger una para poder vivir, si deseas vivir. Josué capítulo 24, aquí vemos otro claro ejemplo de una dicotomía bíblica, algo real. Josué 24 versículo 15, está hablando Josué y le dice al pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Ahí se tiene que hacer una elección, ¿sí? Si a los dioses, esa es la opción, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, y aquí presenta la otra opción, yo y mi casa serviremos, ¿a quién? A Jehová. O sea, están o los dioses o Jehová. Esa es una dicotomía, no se pueden los dos. Pues sí, a Jehová un poquito, pero también a los dioses un poquito más. Bueno, pero es que también, pues los diosesitos, no, es o lo uno o lo otro. Mateo capítulo 6, versículo 24, estamos viendo dicotomías en la Biblia, algo que solo puedes escoger de dos, solo puedes escoger uno. 6 de Mateo, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24, el Señor Jesús hablando en el Sermón de la Montaña, diciéndoles a sus discípulos, a los que estaban ahí sentados aprendiendo: ninguno puede servir a dos señores, dice el Señor, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Cuáles son esos dos señores según Jesús? Dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces ahí está, no se pueden los dos, nada más es uno. Si vas a servir a las riquezas, dale con todo, dale, no andes ahí como que a medias tintas, ¿no? Y así la Biblia nos enseña muchísimas dicotomías. El mismo Señor Jesús habla de un camino estrecho y de un camino angosto. No puedes andar por los dos, no puedes, o no puedes andar por uno pensando que vas a llegar al destino del otro. O sea, es solo un destino. Y así el Señor nos habla abundantemente acerca de dicotomías. El Señor dice: no puedes ser tibio, o eres frío o eres caliente. A los tibios yo los vomito de mi boca, dice el Señor. Más dicotomías que nos enseña la palabra de Dios en los casos en los que solo se puede escoger una de las dos opciones. Sin embargo, a veces se crean falsas dicotomías. Y voy a poner un ejemplo basado en una serie que ya dimos acá. Por ejemplo, algunos dicen: el orden o los dones, ¿sí? Estamos ante una falsa dicotomía. El orden o los dones. Y es que, mis hermanos, ya lo estudiamos y la Biblia lo dice: no podemos rechazar los dones y abrazar el orden. Ahora, ese orden pues es algo muy subjetivo para algunos. Para algunos orden es no aplaudir, no moverse, ni orar por un enfermo. No vaya a ser que le hagas así y se sana y tú te vas a llevar la gloria, ¿no? No. Bueno, no podemos rechazar los dones para abrazar el orden. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: procurad los dones. Ese procurad es anhelar celosamente los dones. Es lo que dice la Biblia, está escrito. Y también la palabra de Dios, que dice procurad los dones, dice hágase todo en cuanto a dones. No dice déjese de hacer, dice hágase todo decentemente y en orden. Son las dos, los dones y el orden. No hay que elegir entre los dos, hay que elegir los dos porque la Biblia lo enseña. La Biblia enseña el uso de los dones en orden. Lo mismo exactamente ocurre, ese fue solo un ejemplo, no quiero dar más para no confundir a nadie. Lo mismo ocurre con esta frase: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Lo mismo ocurre. Y esta frase incluso se ha vuelto controversial. Pero la controversia surge desde, como estamos viendo, la creación de una falsa dicotomía y también desde la ignorancia del carácter de Dios. Yo creo que ya quedó aclarada la falsa dicotomía, ¿no? Espero. Sí, es verdad, Dios aborrece al pecado y al pecador que no se arrepiente, pero también es verdad que Dios ama al pecador. No hay que escoger entre una y la otra, las dos son verdad. Ahora vamos a hablar del carácter de Dios, ¿sí? Porque creo que también el descartar por completo esta frase, además de haber creado una falsa dicotomía, tiene que ver con no comprender o no entender o no querer entender el carácter de Dios.
Nosotros afirmamos, según la palabra de Dios, que Dios es santo. ¿Puede decir eso? Dios es santo. En eso creemos. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Es una porción del cántico de Ana, la madre de Samuel. Ella cantaba esto y decía en primero de Samuel 2:2: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Eso es solo uno de tantos textos que hablan acerca de la santidad de Dios, de que Dios es santo. Y ser santo es ser apartado. O sea, eso es santidad, estar separado de algo para un propósito. Y Dios está separado del mal. En ningunas tinieblas hay en Él, dice la palabra. En Él no hay maldad. Él es santo. También la palabra nos muestra que Dios es justo. Salmos 11, versículo 7 lo dice de forma literal: porque Jehová es justo y ama la justicia. El recto mirará su rostro. Entonces, Dios es santo, no tiene nada que ver con la maldad, no tiene nada que ver con el pecado, pero también Dios es justo. Y hay algo más que hay que considerar. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor. Diga, Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice Dios tiene amor, no, Dios es amor. O sea, si vamos a tratar de entender el amor, tenemos que conocer a Dios. Todo lo demás fuera de Dios, que se diga que es amor, en realidad no lo es. Espero me esté entendiendo, ¿no? Love is love. No. God is love. Dios es amor. No es cualquier mugrero le vamos a llamar amor. No. Dios es amor. Y si ese amor no es santo como el amor de Dios, entonces no es amor, no es el verdadero amor. La naturaleza de Dios, mis hermanos, es insondable. Es insondable para nosotros. Es decir, no podemos comprenderla en su totalidad. No podemos decir que yo comprendo todo de Dios, yo conozco todos los atributos de Dios. No. Dios es capaz de aborrecer el pecado. Dios es capaz de aborrecer al que hace pecado, como dice su palabra, y al mismo tiempo amar al pecador. Solo Dios puede hacer eso. A lo mejor en nuestros esquemas, en nuestra mente, no podemos comprenderlo, pero no tenemos que comprenderlo. Tenemos que creerlo porque lo dice su palabra. Y ahí está, yo lo veo en su palabra. Él es santo, Él es justo, Él es amor. Él puede aborrecer al pecado, aborrecer al que hace pecado y no quiere arrepentirse, y al mismo tiempo amar al pecador sin afectar ninguno de sus atributos. Sigue siendo santo, sigue siendo justo, sigue siendo amor. Y sus atributos todos están interconectados el uno con el otro. Su justicia está vinculada a su amor y a su misericordia. Dios es justo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a hacer justicia, que va a castigar al pecado, porque es santo. Pero esa justicia de Dios está vinculada a su amor y a su misericordia. ¿No te parece eso maravilloso? Hay dioses, hay ídolos que son conocidos únicamente por una cualidad. Y por eso tienen que hacer a otro ídolo que tenga otra cualidad. ¿Sí? Y por eso tienen que hacer a otro ídolo que tenga otra cualidad. Este es para el amor, este es para la buena suerte, este es para la prosperidad y todo esto, ¿me explico? Pero Dios, mis hermanos, posee todo atributo bueno. Todo lo bueno proviene de Dios. Le das un aplauso al Señor por eso. Alabamos, Señor. Salmo 116, versículo 5, uno de los salmos Jalel. Salmo 116, versículo 5. Estoy diciendo que la justicia de Dios está vinculada a su amor y a su misericordia. Él puede ser justo y castigar el pecado, pero también es amor y misericordioso. Dice Salmo 116, 5, clemente es Jehová y justo. O sea, clemente es alguien que es compasivo con alguien, ¿no? O sea, que dice, oh, te lo mereces unos varazos, pero no te los voy a dar, ¿sí? Clemente es Jehová y justo. Sí, afirma el salmista, misericordioso es nuestro Dios. Él puede ser justo, aborrecer al pecado, aborrecer al que hace pecado, y al mismo tiempo es clemente y es misericordioso, porque es amor. Es verdad, mis hermanos,
todos los hombres somos pecadores. Así lo afirma su palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y a lo mejor tú dices, eso era antes de creer. Sí, pero también dice la palabra que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. O sea, todos somos pecadores. Ese que está aquí delante de usted es pecador también. Si no, mire, ya no estuviera aquí. Estaría gozándome con el Señor. Estoy aquí batallando con mi carne, batallando con el mundo, batallando con el diablo, batallando con el agua que me la cortaron el otro día. A todo el vecindario. Estamos en este mundo. Y luego uno se enoja, ¿no? ¿Cómo es posible que yo pago el agua y me la cortan? Bueno, estamos en este mundo y somos pecadores. Nosotros somos injustos, somos pecadores. Dentro de nosotros hay maldad. ¿Y Dios? ¿Qué podemos decir de Dios? Dios es santo. Ninguna maldad hay en Él. Es precisamente por eso, porque nosotros somos malos y heredamos una naturaleza pecaminosa de Adán. Es precisamente por eso que Dios santo dio a su Hijo unigénito, sin que nosotros lo mereciéramos. Nosotros no merecíamos absolutamente nada desde la creación, en el Génesis. Adán y Eva no merecían que Dios los vistiera con pieles de animales. No lo merecían. O sea, los puso en un huerto maravilloso. La única restricción que les puso la incumplieron, la desobedecieron. No se merecían un premio, no merecían nada. O sea, no sé, tú piensa, si tú hubieras estado ahí en ese lugar, ¿no? No, o sea, sabes que ahí quédese avergonzado y encuerado, ¿no? Ahí quédese, desnudo. Y no lo merecían, pero Dios sacrificó animales inocentes, ya desde allí mostrando su plan de salvación. Animales inocentes que derramaron su sangre para cubrir la desnudez de estos desobedientes, que no merecían eso. Dios es justo. Y esos animales que derramaron su sangre fueron pues los que recibieron la justicia de Dios. Y Adán y Eva recibieron clemencia y misericordia en ese momento, porque Dios tenía un plan. A pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo que dice Romanos 5:8, lo hemos leído. A pesar de ser pecador, tú le puedes decir a cualquiera, Cristo murió por ti. Tú se lo puedes decir, yo se lo puedo decir a cualquiera, porque Dios no tiene niveles de pecadores. Dice la palabra que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que a cualquiera podemos decirle, Cristo murió por ti, porque lo dice la palabra. Y allí Dios mostró su justicia. ¿Dónde? En Cristo. Esa cruz que nosotros vemos, esos brazos abiertos de aquel hombre semidesnudo, derramando su sangre, inocente, que era y que es Dios, allí en la cruz, allí nosotros vemos la justicia de Dios. El pecado no quedó sin castigo. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Dios mostró allí su justicia y el pecado, como dije, fue castigado en Cristo. Él llevó el pecado de los pecadores, es decir, de la humanidad sobre sí, y vino a ser la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, como dice la palabra. Dios aborrece, sí, al que rechaza a su Hijo. Dios aborrece al que no cree en su Hijo Jesucristo. El que no cree, dice la palabra, que va a ser condenado, pero no porque Dios no le ame lo suficiente, no, o porque Dios le aborrezca, no, sino porque esa persona no recibe a su Hijo Jesucristo. Juan 3:18 dice, el que en Él cree, o sea, después de haber dicho, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Porque Dios no le ama? No, acaba de decir que amó al mundo. No, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso. Así que Dios ama al hombre tanto que dio a su Hijo para pagar por su pecado, pecado que aborrece. Si el hombre rechaza la dádiva de Dios y resiste la gracia, entonces va a enfrentar la justicia de Dios y va a ser condenado. El pecador con todo y su pecado, que Dios aborrece. Espero estarme dando a entender. Para acercarme a la conclusión, el objetivo de esta enseñanza, como dije, no es debatir algo controversial. En realidad, a mí, y quiero que todos ustedes lo sepan, en realidad a mí no me importa
hacerme tendencia en YouTube, hacerme viral en YouTube, encender las redes sociales, como dicen. Hay algunos que les gusta y crean portadas en sus videos que son llamativas, atractivas. Hay personas incluso que toman videos del pastor Chuy Olivares, predicaciones viejas, y le cambian a la portada. Hace poco vi una que decía: el catolicismo romano tiene razón, Chuy Olivares, y salía la foto del pastor Chuy ahí. ¿Me explico? O sea, mis hermanos, eso lo hace gente porque quiere encender las redes sociales sabiendo que esas reproducciones les van a generar dinero, ¿sí? Y si me está escuchando el que hace eso, bueno, pues ahí te va, ¿no? Porque no está bien eso. O sea, no puedes estar monetizando a través de la mentira, o a través de medias verdades, o a través de cosas amarillistas, ¿no? Y esa no es mi intención. Yo tengo muy claro a quién estoy pastoreando. Yo no soy pastor del internet. Y los digo a los del internet que me ven. O sea, digo, les mando besitos y todo lo que quieran, ¿no? Pero yo sé a quién pastoreo. Yo sé a quién sirvo. O sea, ayer, por ejemplo, estuvimos aquí en esta oficina por la tarde tratando un asunto con una pareja de esta iglesia. Porque yo no soy pastor del internet. O sea, a mí lo que me interesa es que ustedes, los de esta congregación, los miembros de esta iglesia, quienes yo sirvo, entiendan lo que yo enseño. Y no solo que lo entiendan, sino que lo vivan. Porque ahorita yo estoy aquí parado en esta parte de estar comunicando lo que estudié, lo que el Señor, creo yo que el Señor me dio para darles a ustedes, pero después me bajo de aquí, ¿sí? Después me bajo de aquí y convivo con algunos de ustedes y ya todos sabemos que no es ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y no, o sea, cuando hay un consejo, cuando hay necesidad de una reprensión, lo hacemos con todo el amor, porque nuestro objetivo es ver que ustedes avancen en la fe, y gracias a Dios lo estamos viendo. Gracias a Dios, yo estoy viendo no solamente una iglesia que crece en número. Qué bonito habló el pastor Chava Pardo la semana pasada, el pastor Toño, el pastor Fleming. Bueno, nos echaron un montón de porras, y no nomás a nosotros, a ustedes también. Cuando se fueron, qué bonita iglesia les ha dado el Señor, qué hermanos tan maravillosos, tan serviciales. Bueno, no solo está creciendo en número, yo veo el crecimiento de las parejas, de cómo se llevan mejor, cómo crían mejor a sus hijos, y ese es mi objetivo. Mi objetivo no es generar views en YouTube o que digan cosas bonitas de mí en YouTube. La verdad, si dicen cosas bonitas, qué bueno. Si dicen cosas malas, pues ni los veo. O sea, no hay problema, no pasa nada. ¿Me explico? O sea, yo sé quién me conoce y sé, sobre todo, espero que la opinión que Dios tiene de mí sea la mejor. ¿Me explico? Entonces, el punto no es debatir algo controversial. Todo esto que acabo de decir, que a lo mejor te sonó un poquito, ay, el pastor, qué cosas dijo, que la dicotomía y esto y aquello, tiene una aplicación práctica, y ese es el punto, y hacia ahí es a donde quiero ir. Caer en una falsa dicotomía, es decir, tener que escoger entre una cosa o en la otra cuando en realidad son las dos, en este tema puede afectar nuestra forma de evangelizar. A lo mejor tú dices, ¿qué me importa? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿A mí qué me importa? Bueno, el rechazarlo completamente puede afectar nuestra forma de evangelizar. El no ver el otro lado y decir, son dos cosas que se complementan, puede afectar nuestra forma de evangelizar. Puede afectar incluso nuestra forma de interactuar con otras personas. Mira, la palabra de Dios nos manda en 1 de Pedro 1:16, no tienes que ir ahí. La palabra nos manda a ser santos como Él es santo. Y no es la única vez en la que la Escritura nos dice esto. Sean santos porque Dios es santo. O Dios diciendo, sean santos porque yo soy santo. Eso es a lo que tú y yo estamos llamados. Es que yo no sé a qué me llamó el Señor. Pues a ser santo. Y con eso tenemos para entretenernos toda la vida, ¿no? ¿Sí? Esa santidad se ve reflejada en la forma en la que nosotros tratamos a los demás. Estoy hablando de santidad, aquí está la aplicación, ¿no? Si nosotros afirmamos exclusivamente que Dios aborrece a los pecadores, entonces nosotros que estamos llamados a imitar a Dios como hijos amados, tendríamos que aborrecer a los pecadores también. ¿Te fijas? O sea, decir, no, es que Dios aborrece al pecado y también al pecador y está irado con el pecador. Entonces yo como imitador de Dios, como hijo amado, tengo que estar airado con todos los pecadores. Y si entra por ahí un drogadicto, según esta postura, tendría que aborrecer al drogadicto. Y eso ocurre en lugares. Ocurre en lugares en donde, no, esa persona es demasiado mala para nuestra iglesia. Esa persona es demasiado pecadora para nosotros. Un fariseísmo. Y puede ser por el legalismo, pero puede ser por entender mal a Dios.
entender que Dios aborrece a los pecadores. Yo también voy a aborrecer. Y por eso tienes allí a cristianos que van con los de la banderita y les empiezan hasta ser agresivos con ellos. Y no estoy diciendo que haya que aplaudir lo que hacen. Recuerda el versículo que leímos al principio, ahorita lo vamos a leer. Pero es que, mis hermanos, tenemos que nosotros amar a los pecadores, aborrecer su pecado, pero amar a los pecadores, porque Dios los ama también. Tenemos el ejemplo de Jonás. Dios manda a Jonás a Nínive y le dice: pregona contra esa gran ciudad porque has subido su pecado delante de mí. Pues eran pecadores, ¿sí? Pero Dios tenía un plan de salvación para ellos. Aborrecía su pecado, aborrecía lo que estaban haciendo, pero tenía un plan de misericordia para ellos. Y para eso tenía a un Jonás. Y este Jonás, yo creo que dijo: no, Dios aborrece el pecado y también al pecador, así que yo no voy para Nínive a predicarles nada de salvación. Yo me voy para Tarsís. Y así le fue. Por eso fíjate cómo tiene una aplicación práctica, un impacto práctico en nuestra vida. Si nosotros afirmamos que Dios ama solo a algunos, entonces nosotros, que estamos llamados a imitar a Dios como hijos amados, pues pudiéramos amar a unos y aborrecer a otros. ¿Te fijas? ¿Tú ves eso en el carácter de Dios? Algunos sí, algunos dicen: Dios ama a unos y a otros los aborrece. Entonces yo también, a estos los amo y a estos los odio. Eso, mis hermanos, pues no sé cómo lo veas tú, pero ahorita vamos a ver. Si afirmamos que Dios ama a todos, pero a algunos no lo suficiente como para salvarlos, nosotros, que estamos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados, estaríamos justificados para hacer acepción de personas y tratar a unos mejor que a otros. No te voy a tratar mal, pero hasta aquí, y a ti te voy a tratar mejor, y a ser selectivos. Parece que algunos tienen esa teología, ¿no? Y entre el cuerpo de Cristo, lamentablemente lo digo. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. La Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos. Y eso está en Mateo 5, 44 al 48. No lo voy a ver. Tenemos una enseñanza de este tema. Pero la Biblia lo dice: amen a sus enemigos. Qué fácil es amar al que los ama a ustedes. Qué fácil es amar al que te invita a comer. Qué fácil es amar al que te consigue chamba. Pero la Biblia dice: ama a tus enemigos. Ora por el que te maldice, por el que te ultraja, por el que te persigue. Fíjate cómo la Biblia es revolucionaria. Algunos dicen: no, mira, tú no le hagas a otro lo que no te gustaría que hicieran contigo. No, suena bien, pero Dios siempre va más allá. Y no se queda en el terreno de no hagas. Yo no me meto con nadie, por eso algunos no conviven con nadie. No, mire, yo no me meto con nadie para no tener problemas. No, la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios hizo lo mismo, mis hermanos. Cuando dice la palabra: sean perfectos así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué? Porque Él ama a todos y hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre malos y buenos, y dio a su Hijo por toda la humanidad. Y así mismo nosotros hemos de amar a nuestros enemigos, así como Dios nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos. La Biblia nos manda a orar por todos los hombres. Esto también ya lo vimos en 1 Timoteo. O sea, no solo los ames o digas que los amas. No, sí, lo amo. Con el tono lo dices todo, ¿no? No, sí, yo lo amo, este desgraciado, ¿no? Bueno, una de las maneras de mostrar nuestro amor para con todos, incluso con nuestros enemigos, es orando por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu enemigo? Porque no me vas a dejar solo, vas a pensar que yo soy el único que tiene enemigos. A mucha gente le caigo gordo yo, seguramente. Y hay unos que no sé ni me importa, pero hay unos que sé. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por nuestros enemigos? Bendice, Señor, a este que me aborrece, a este que habla mal de mí, a este traidor, bendícelo, Señor. ¿Cuándo fue la última vez? Pues sí, la Biblia nos manda a hacerlo. Dice que oremos por todos los hombres. Dios, mis hermanos, no quiere la muerte del impío. Eso dice en Ezequiel 33:11. A pesar de que aborrece al pecado, a pesar de que aborrece a los que hacen pecado, Dios no quiere su muerte, no quiere que ellos mueran. Él no se deleita en la muerte del impío. De la misma manera nosotros debemos amar a todos
y predicarles la buena noticia de que Dios les ama. No solo orando por ellos, sino también hablándoles de esa buena noticia. La buena noticia no es Dios te odia, la buena noticia es Dios te ama y desea que te apartes de la iniquidad. Dice la palabra: venid pues, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Es lo que dice la palabra. Que se aparten de la iniquidad, que aborrezcan su pecado, es lo que Dios quiere. Y así les mostramos nuestro amor. Una manera de mostrarles el amor a las personas es ayudarlas para que no sigan en su pecado. Debemos aborrecer el pecado de esas personas que no conocen a Cristo. Debemos incluso no participar de su pecado. Porque algunos dicen, no, pues es que está mal lo que haces, pero bueno, para ganármelo me voy a echar unas chelas aquí con mi compadre mientras le predico el evangelio. No debemos de participar en su pecado. Por otro lado, debemos amarlos a ellos, deseando que crean en el Señor, que tengan vida eterna. Fíjate cómo una idea o el rechazo de esta idea puede reflejar algo en nosotros. Puede afectar la manera en la que interactuamos entre nosotros, puede afectar incluso nuestra manera de evangelizar, como estamos viendo. Leamos de nuevo Judas 22 al 23. Ahora va a cobrar mucho mayor sentido este versículo que leímos al principio, Judas 22 al 23. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad. Se está hablando de personas que ni siquiera tienen dudas, que ni siquiera están considerando a Dios en su vida. Arrebatándolos del fuego. El hecho de que sean ignorantes de la santidad de Dios, de las falsas dicotomías y todo esto que ahora usted ya sabe. A pesar de eso, dice la palabra que van camino al fuego. Usted sabe lo que quiere decir eso, ¿no? Van camino al infierno. El que no se arrepiente de sus pecados va al infierno. El pecado con todo y el pecador. Dice: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, sí, hay un amor al tratar de convencer, de salvar, de tener misericordia con temor, pero no asociarnos con ellos en su pecado. Ese es el error que cometen algunos, que quieren predicarle a alguien mientras que están haciendo el mismo pecado que ese otro hace. Y ese es un error también. Y aquí es donde podemos ver el equilibrio. Aborrezcamos el pecado y amemos al pecador, así como Dios lo hace. No dejemos de creer que Dios va a castigar a aquel que no se arrepiente. Eso es verdad. O sea, nosotros no estamos diciendo Dios te ama, síguele como estás, al fin que Dios te ama. No. Porque Dios, como es justo, va a castigar a aquel que no se arrepiente, aquel que no recibe la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Descansemos en la realidad de que Dios nos ama tanto que dio a su Hijo para morir por nuestros pecados, y que ahora que estamos en Cristo somos aceptos ante Él. Tenemos perdón cuando confesamos nuestros pecados. Le invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar dándole gracias a Dios por esto y a reflexionar por un momento, al menos en esta última parte de la enseñanza, la parte práctica. Quizás no te quedó muy claro lo primero, tendrías que volver a escucharlo, pero si con algo podemos quedarnos es con eso, que hemos de aborrecer al pecado y amar al pecador, hablándoles del evangelio. Hemos de descansar en esa realidad de que Dios nos ama. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo. Cierra tus ojos y me gustaría hacer un llamado. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Este llamado que yo hago, Señor, tiene que ver con esto que hemos escuchado. Hemos hablado de tu santidad, hemos hablado de tu justicia, pero también hemos hablado acerca de tu misericordia. Hemos hablado acerca de tu perdón, de tu amor. Y hoy, Señor, sin duda, tú quieres que se proclame ese amor que tú has tenido para con los pecadores, sin comprometer tu naturaleza, sin comprometer tu santidad. Nos muestras tu amor dando a tu Hijo en la cruz. Y si hoy tú quieres recibirle, la palabra dice que a los que le reciben,
A los que creen en su nombre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aún ahí en tu pecado, hoy tú puedes levantar tu mirada al Señor y decirle: Señor, me arrepiento de mi pecado. Me vuelvo atrás de mi pecado para seguirte a ti, confiando en lo que dices tú. Y es que tú haces todas las cosas nuevas, de que tú nos transformas, de que tú nos haces nuevas criaturas. Gracias, Señor, por traer salvación en medio de tu casa. Y que esto, Señor, podamos llevarlo a todo lugar donde vayamos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros conocidos, en nuestro trabajo, que seamos proclamadores de este amor incomparable, de este amor que no se va haciendo más pequeño, de este amor que no es selectivo para algunos, sino es un amor que alcanza a todo aquel que cree. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora cierra tus ojos y medita en esto que hemos escuchado. Gracias, Señor. Grande es tu misericordia, mi Dios. Eres ese Dios bueno, Padre, que está siempre con los brazos abiertos, esperando a todo aquel que quiera venir hacia ti, Señor. No lo rechazas, mi Dios, sino que lo recibes con amor. Lo recibes para restaurarlo, para darle esperanza, para darle nueva vida, Señor. Incomparable es tu amor, mi Dios. Precioso amor. Oh, qué amor. Cuánto amor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí.
nueva vida y vida eterna, mi Dios. Ahora mi alma reposa en ti, te da gracias, Señor, con este aplauso, porque me has dado, Señor, esperanza. Y solo eres tú, Señor, mi Salvador. Gracias, Jesús. ¿Cuántos confían en el Señor, en el amor que Él nos ha dado, por morir en esa cruz, por ti y por mí? Pensó en ti en esa cruz, derramando su sangre por amor a nosotros. ¿Cuántos lo confían? Firmes estamos en ti, Señor. Los que confían en Dios son como el monte de Sión. Nada los moverá, firmes permanecerán los que esperan en ti, los que aman tu verdad. Y como Jerusalén con montes alrededor, así tú nos rodearás, tus enemigos caerán delante de ti, Señor. Tú nos defenderás, nos mostrarás tu amor, tu gracia y tu favor, porque tú nos defiendes, nos proteges, nos gozaremos en ti. Y nuestra boca se llenará de risa, un cántico nuevo brotará para ti, porque grandes cosas tú has hecho, las naciones oirán y te temerán. Nos libraste con mano poderosa, nos has restaurado, qué grande es tu amor, con nosotros has hecho maravillas. Estamos alegres, Señor, estamos en ti. Confiamos que tú te has revelado ante nosotros, Jesús, que tú estás en nuestras vidas, que nosotros te reflejemos, Señor, porque confiamos en tus palabras, en cada paso de nuestra caminar. Es firme en ti, Señor. Los que confían en Dios son como el monte de Sión. Nada los moverá, firmes permanecerán los que esperan en ti, los que aman tu verdad. Y como Jerusalén con montes alrededor, así tú nos rodearás, tus enemigos caerán delante de ti, Señor. Tú nos defenderás, nos mostrarás tu amor, tu gracia y tu favor. Así es, porque tú nos defiendes, nos proteges, nos gozaremos en ti. Y nuestra boca se llenará de risa, un cántico nuevo brotará para ti, porque grandes cosas tú has hecho, las naciones oirán y te temerán. Nos libraste con mano poderosa, nos has restaurado, qué grande es tu amor, con nosotros
presencia nos podemos llenar de gozo. Fuera de Él, para nosotros no hay ningún bien. En tu presencia, plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. Fuera de ti, para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Tú eres mi escudo, eres mi refugio. Solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? Cuando hablas a mi corazón, mi alma se goza, mi alma se goza y sabe que es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra es más dulce que la miel. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. Fuera de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Tú eres mi escudo, eres mi refugio. Solo en ti, solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? Cuando hablas a mi corazón, mi alma se goza y sabe bien. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. La miel, más dulce que la miel. La miel. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Escucho tu voz, cuando escucho tu voz
Señor, por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gloria a Jesús.